A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y a esta hora ya le damos la bienvenida a Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Víctor, muy amable como siempre, muy gentil. Buenos días, José. Qué gusto. Vamos a conversar acerca de las lecciones que nos deja la Conferencia de Ejecutivos CAE 2022, versión 60, ¿no? Los retos que debemos asumir. ¿Cuál es una primera lectura? ¿Cuál es la primera lección? Muchas gracias, José. Como bien comentas, durante los 3 días previos, de martes a jueves, se desarrolló la edición número 60 de CAE Ejecutivos en Paracas, volviendo a una edición presencial luego de 2 años. Y hay algunas lecciones importantes que debemos destacar, ¿no? En primer lugar, uno de los comentarios de Waldo Mendoza, ex ministro de Economía, fue que el crecimiento es condición necesaria y suficiente para mejorar el bienestar, para reducir la pobreza. Y para crecer es inminentemente necesaria la inversión privada. En ese sentido, es importante recordar que la fuerte reducción de la pobreza en el Perú se dio con tasas de crecimiento del orden de 6%, ¿no? Durante el 2004 y el 2015-16 tuvimos en promedio un crecimiento bastante alto, y el crecimiento esperado para los siguientes años, ¿no?, que está más pegado al orden del 2% y 3%, indicaría que no vamos a poder cerrar esas brechas al mismo ritmo al que veníamos cerrándolo durante los años previos, ¿no? Entonces, una lección bastante importante del exministro de Economía respecto a la importancia del crecimiento económico. En esa misma línea, Víctor, cuando Waldo Mendoza apuntaba con mucha claridad, si no hay inversiones, no hay crecimiento, si no hay crecimiento, no genera empleo, ¿no? Pero en esa misma línea se han planteado temas bastante interesantes en la CAE 2022. Yo escuchaba con atención a Diego Macera, por ejemplo, ponerle mucho énfasis al tema de la modernización del Estado. Si no tenemos un Estado moderno, difícilmente podemos ir al compás de el avance tecnológico, al compás de mantener, ¿no?, una legislación firme que se cumpla, pero además darle la confianza necesaria, ¿no?, a la población. Sí, completamente de acuerdo, y eso va muy en línea con el comentario de Julio Velarde, ¿no?, presidente del Banco Central. Julio comentaba que el descontento de la población, ¿no?, el descontento social, que da pese al crecimiento del Perú, ¿no?, está muy relacionado a la falta de acceso a servicios básicos, que no llega mucho a la población en condiciones adecuadas, aunque tenemos como país los ingresos suficientes para brindarlos, ¿no? Entonces, en la medida que tenemos los ingresos suficientes, tenemos la capacidad para brindar servicios básicos adecuados, pero no tenemos la gestión adecuada, no tenemos el Estado suficientemente moderno para primero proveer servicios esenciales y después, como mencionas, tener el Estado moderno que nos permita asegurar el crecimiento, definitivamente difícilmente podremos dejar de observar estas dos realidades, ¿no? Un crecimiento económico interesante, con perspectivas que van a depender de lo que sean en los siguientes meses, años, pero con un descontento social también importante, ¿no? Ahora, en ese sentido, es bueno recordar que buena parte del crecimiento del PIB durante el primer semestre del año se ha basado en la expansión del consumo privado financiado con ahorros privados, ¿no? Y hemos pasado de crecer más o menos 3.5% en el primer semestre del año a solo 1.7% durante el tercer trimestre del año. Es decir, estamos creciendo, pero cada vez a un ritmo más bajito. Y en la medida que esto se vaya apagando durante el corto trimestre, vamos a empezar a ver también un crecimiento un poquito más flojo, ¿no? Ahora, ¿eso qué nos dice respecto de la creación de empleo? Probablemente que va a ser más baja, ¿no? Y si regresamos al punto de Diego Macera sobre la capacidad del Estado, significa también que con un menor nivel de crecimiento vamos a tener un menor nivel de generación de empleo, y por lo tanto el descontento social probablemente va a volver a aumentar. Y otro tema que va de la mano y que se abordó también en la CAE es el tema de la informalidad. O sea, cómo buscamos mejorar la calidad de vida de los peruanos, cómo generamos empleo y mejores ingresos con
una alta tasa de informalidad, que va de la mano con lo que tú mencionabas. Los niveles de crecimiento no son los mejores en el país. Incluso el propio ministro de Economía ha admitido que se está reduciendo la tasa de crecimiento este año, ¿no? Julio Velarde no ha sido tan alarmista, pero de todas formas tampoco tiene una visión muy optimista de cómo vamos a crecer en los próximos años, ¿no? Y yo quiero detenerme en este tema. Tenemos un país donde campea la informalidad en todos sus niveles. Sí, completamente de acuerdo. La informalidad es uno de los problemas, uno de los principales problemas del país y naturalmente requiere una estrategia bastante integral, ¿no?, de diferentes espacios. Ahora, lamentablemente, desde el inicio del actual gobierno, la política laboral se ha centrado en la Agenda 19. Y eso ha traducido, por ejemplo, en el incremento de la remuneración mínima vital, las restricciones de la tercerización laboral, las modificaciones de las relaciones sindicales y un nuevo código laboral prepublicado. Todo esto sin pasar por un espacio adecuado de diálogo entre empresarios y entre trabajadores, que es el Consejo Nacional del Trabajo. En ese sentido, es importante destacar la iniciativa de CONFIEP y de la Asociación del Trabajo, que esperan desarrollar un espacio alternativo entre empleadores y trabajadores, luego de que la relación con el Ministerio de Trabajo se haya deteriorado y los problemas se hayan agravado en los últimos meses. Entonces, vemos que frente a un problema tan importante como la informalidad, si bien las políticas del gobierno son muy importantes, hay iniciativas de los actores más interesados, es decir, trabajadores y empleadores, para poder llevar a cabo algunas soluciones o por lo menos esbozar algunas ideas en espacios alternativos. Y este ha sido uno de los aspectos más saltantes en la conferencia de ejecutivos, ¿no? Tú has tocado un tema meridiano, ¿no? Este diálogo abierto que tuvieron el presidente de la CONFIET, Oscar Caipo, con el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, Luis Villanueva, ¿no? Ambos han anunciado que van a enviar al gobierno una iniciativa del proyecto de ley para la reforma de salud, pero también abordaron el tema de la tercerización laboral. Entonces, sí se pueden alcanzar consensos, sí se pueden lograr un diálogo, ¿no?, pero además respetando el marco legal, y en eso han coincidido tanto CONFIET como, en este caso, el gremio de trabajadores representados por el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Completamente de acuerdo, mostrando que hay iniciativa de diálogo, necesitamos un articulador eficiente y lamentablemente el Ministerio de Trabajo ha mostrado no serlo, ¿no? Del lado de reconocer también estas iniciativas positivas, también se han reconocido algunas iniciativas que no han sido tan positivas, ¿no? El ministro Burneo criticó de la inversión a la modernización de la refinería de Talara y aseguró que la capitalización que se hizo a Petroperú era, en los últimos meses, en las últimas semanas en realidad, era necesaria, ¿no? En ese sentido, sí fue bastante claro respecto a, primero, la de Talara, que fue muy crítico del inicio de la inversión, pero ya era un proyecto que era más costoso dejarlo sin terminar que terminarlo, y por lo tanto, ante el contexto que encontró, él consideraba que era necesaria la capitalización de Petroperú, dejando claro muy probablemente sus fuertes críticas a una empresa rural como la que tenemos actualmente. Y de lado también, que ya venía anunciando el día anterior, incluso a su presentación, que que el Ministerio de Economía no se opondría a la derogación de el fin de la tercerización laboral, ¿no? Muy en línea con lo que menciona la CONFIEP y la Confederación Nacional de Trabajo. Lo cual ha generado también una posición del ministro de Trabajo, Alejandro Salas. Él se ha reafirmado en que el gobierno va a mantener estas restricciones, ¿no?, y que colisiona abiertamente con la postura, como tú mencionas, del ministro Burneo, y también la posición que ha mostrado el gremio empresarial, en este caso la CONFIET. Sí, de acuerdo. Ahora, lo importante, no debemos perder de vista que esta discusión se va a dar en el Congreso. El Congreso tendrá que decidir en las siguientes semanas, esperamos que no pase de meses,
para decidir si finalmente deroga este decreto supremo o no. Y tener como precedente el respaldo, de alguna manera, del MEF, aunque con la oposición del Ministerio de Trabajo, seguramente va a generar un debate bastante abierto e interesante. Es precisamente el tipo de políticas que necesitamos, ¿no? Información que discurra de ambos lados y que la decisión a tomar, en este caso en el Congreso, tenga los mejores argumentos. Ahora, desde el punto de vista ya un poco más legal, es importante reconocer que en los últimos días Indecopi indicó que tiene más de 500 denuncias por trabas burocráticas contra la restricción de la tercerización laboral. Entonces, seguramente este tipo de información también pesará sobre la decisión en el Congreso. Dentro del análisis planteado en la Conferencia Ejecutivos 2022, además llevaba el título La emergencia que vivimos en el país, se han planteado 3 pilares que son sólidos, ¿no? Y que se ha remarcado mucho, ¿no? Uno de ellos es potenciar la inversión privada, ¿no? Como factor de desarrollo. Buscar que tener un Estado eficiente, ¿no? E instituciones sólidas, ¿no? Bastó escuchar en el auditorio las posiciones de la fiscal de la Nación, de la presidenta del Poder Judicial y la defensora del pueblo, la necesidad que requerimos instituciones sólidas y sobre todo el respeto a los poderes, ¿no? Para darle institucionalidad al país, ¿no? Y esto naturalmente va amarrado, va de la mano con el factor confianza, ¿no? ¿De qué forma podemos ir mirando, construyendo un país donde se respete las inversiones privadas, tengamos un Estado eficiente y construyamos instituciones sólidas, Víctor? Volviendo un poco al inicio y en línea con lo que menciona la presidenta de Servir, ¿no? Del servicio, la Autoridad de Servicio Civil en el Perú, necesitamos a los mejores profesionales en los mejores puestos. Entonces, es importante lograr que el servicio civil, aquellas personas que están en las oficinas públicas, tengan el mejor perfil, las mejores calificaciones, las mejores aptitudes para llevar a cabo el trabajo que se les fue entregado, ¿no? Es difícil pensar que vamos a poder promover la inversión privada, por una parte, que vamos a poder generar un Estado eficiente, ¿no? Un Estado que haga lo que tenga que hacer con la cantidad necesaria, no con más recursos, sino con lo que necesita, y al mismo tiempo tener instituciones sólidas, si es que no tenemos a los mejores cuadros en el sector público. Lamentablemente esto se ha perdido de manera rápida en los últimos meses. Es importante recordar que en los últimos 15 meses de gobierno, en los primeros 15 de gobierno, dicho de otra manera también, han pasado 70 ministros por el gabinete, y eso es algo que no había ocurrido antes en la historia del Perú. Entonces, un primer paso es tener a los mejores profesionales que nos asegure, por una parte, una mejor gestión, ¿no? Por ejemplo, en el caso, del sector cultura, que nos aseguren buenos espacios de turismo, buenos espacios de desarrollo turístico, que genere inversiones, genere esa predictibilidad para la inversión privada en este sector, ¿no? En la medida que tengamos buenos servidores públicos, también podremos tener un Estado que haga las inversiones en el tiempo que se requiere con el presupuesto que se había programado. Lamentablemente esto no ocurre en general. En general, las obras de inversión pública tienen un presupuesto un poco más amplio del que idealmente se plantea y normalmente toma un poco más de tiempo del que se había presupuestado. Y naturalmente, en la medida que no tenemos buenos servidores públicos, vamos a seguir observando casos y vicios de corrupción, como lo hemos venido observando en los últimos meses. La ausencia, sin lugar a duda, en la CADE 2022 era el presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Considerando que esta conferencia de ejecutivos se ha caracterizado en los últimos años no solamente por convocar al mundo empresarial, sino al mundo académico, actores sociales, representantes de instituciones en nuestro país, ¿no? La ausencia del presidente de la República, del propio presidente del Consejo de Ministros. Hubiera sido interesante desde tu punto de vista, Víctor, para tener una visión más cercana, una reflexión en voz alta a lo que apunta el país, ¿no? Porque hemos escuchado al ministro Burneo, él tiene una posición que contrapone
incluso lo que hace el gobierno, pero hubiera sido mucho más interesante haber escuchado al propio presidente de la República. Completamente de acuerdo, ¿no? Marca más o menos un poco el panorama al interior del Ejecutivo, ¿no? Un Ejecutivo probablemente en el que las ideas y las posiciones del Ministerio de Economía se contrastan fuertemente con el resto del gabinete, naturalmente con la del el premier Aníbal Torres y con la del presidente Castillo, ¿no? Justo sobre este tipo de fragmentación, Carmen Macaboy mencionaba que el Perú se encuentra en una tormenta perfecta, ¿no? En un contexto internacional difícil, donde vemos cómo implosiona el Estado ante un mal manejo administrativo, ¿no? Mencionábamos cómo han pasado más de 70 ministros, pero también cómo en las últimas semanas hemos visto cómo Petroperú requiere salvavidas financieras. El Midagri no puede comprar fertilizantes y el Ministerio de Trabajo está severamente cuestionado por múltiples casos de corrupción. Entonces, la impresión que se puede tener de la posición del gobierno desde afuera es que está partido, el Ministerio de Economía podría ir caminando solo, y al mismo tiempo esa contexto internacional bastante más difícil, pero la fragmentación del Estado, que cada vez es un poco más complicado el manejo ante los severos casos de corrupción, de designación de funcionarios poco idóneos, también genera un poco de preocupación. Y en realidad lo que ha dicho la historiadora Carmen Macaboy cuando habla de la tormenta perfecta es porque estamos en una situación de emergencia, como plantea el título de esta reciente versión de la CAE 2022, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea el principal aporte que se tiene que recoger de esta versión 60, ¿no? Por el lado del empresariado, por el lado de los actores sociales que han participado? De acuerdo, importantísimo. Sí, creo que por un lado reconocer que la inversión privada es clave, pero sin la predictibilidad, sin las condiciones claras, va a ser difícil lograr avanzar en ese sentido. Y en la medida en que no tengamos un panorama con mayor crecimiento a partir de la inversión privada que genera empleos de calidad, va a ser difícil cerrar brechas sociales. Ahora, en la medida en que eso es más por el sector privado. Por el sector público definitivamente necesitamos mayor cohesión, pero no es que no tengamos las condiciones para hacerlo. El Estado y el presupuesto del Estado tienen las condiciones suficientes para lograr un mejor cierre de derechos sociales, un mejor Estado más moderno. Sin embargo, el problema principal es estar más atado en la gestión pública. Desde el lado de la sociedad, definitivamente necesitamos tener un rol más activo, tanto en las decisiones de quienes van a estar frente de las instituciones públicas, es decir, al momento de realizar el voto ciudadano, pero también al mismo tiempo al momento de hacer el seguimiento de las autoridades, ¿no? Lo mencionaba de Dorito hasta el final, el día de ayer, al final de la jornada de CADE. Es importante que con información adecuada los ciudadanos, los servidores públicos también y el empresariado en general, los diferentes sectores podamos revisar cómo viene la performance de las inversiones del Estado, ¿no? Asegurarnos de que el trabajo que se está realizando sea el mejor. Víctor, como siempre, muy agradecido por compartir este diálogo a través de Radar Económico. Un fuerte abrazo, Víctor. Gracias por atender siempre a RCR en esta secuencia de todos los viernes Radar Económico que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Saludos, muy buen día. Buen día, José. Muchas gracias. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.